el interés que tiene estudiar todo lo que tiene que ver con la violencia en la Biblia. La Biblia seguramente es muchas cosas, pero una de las que es un libro de guerra y de violencia y de batallas y de discriminación y de persecución y de odio, de etnicidio, de genocidio, de persecución del que piensa distinto, de persecución del que cree distinto, del que tiene un culto distinto. Y esto además se concreta en algo muy material, que es la posesión de tierra, la posesión de extensiones territoriales. Son dos temas que terminan siendo el mismo, porque ¿cuál es la justificación para hacerse de posesiones territoriales que nos corresponden por derecho divino, esencialmente? Después, por supuesto, toda una serie de desarrollos históricos, de intereses económicos cruzados, de gente que en la época bíblica no existía, como los Estados Unidos de América y demás. Pero todo tiene una base escritural, no solamente bíblica, pero también tiene base coránica. Esto, por supuesto, tiene una actualidad que es apabullante, porque mientras estamos acá hablando, se están matando, se siguen matando, exactamente por el mismo tema. Con 40.000 matices, por supuesto, ¿no? 40.000 matices. Se podría argumentar más a favor de un lado, más a favor de otro, se lo podría condenar a ambos, se lo podría absolver a ambos, pero hay una fundamentación, digamos, escritural muy fuerte, que tiene que ver, esto es una especie de spoiler, con que es un poco la tesis de lo que voy a mostrarles ahora. Esto tiene que ver con la guerra y la violencia y la discriminación y el asesinato dentro de la propia familia. Porque si nos atenemos a lo que dice la Biblia y por un momento queremos suspender el descreimiento y tomarlo como historia, lo que se está matando ahora son primos primeros. Los israelitas y los árabes son, por supuesto, no solamente semitas, sino que son descendientes directos de Abraham. Por el lado de Ismael y de Miriam, es decir, los hijos de Agar y de Keturah, o Setura, como le dicen en castellano, que vienen a ser Ismael y los ismaelitas, y Midian o Madian y los midianitas o madianitas. Según la Biblia, esos son esencialmente los pueblos semitas árabes. En cambio, por el otro lado, por el lado de la primogenitura, digamos, no cronológica, sino por ser hijo, entre comillas, legítimo, por el lado de Isaac, sale Jacob se vuelve Israel, como persona, como nombre, y se vuelve luego el padre de Israel como pueblo. Entonces estamos hablando de dos pueblos y de dos religiones que son de una misma etnia. Esto es científicamente cierto, son semitas desde el punto de vista étnico. Pero además, desde el punto de vista bíblico, son primos primeros. Los dos se reconocen como hijos de Abraham. ¿Cuál es el problema? O cuál es, por lo menos a nivel escritural, el problema mayor. Que si uno lee el Tanaj, la escritura hebrea, la primogenitura real, oficial, la que vale, y el pacto, digamos, divino, se realiza por el lado de el hijo de Abraham y Sara, es decir, Isaac, y a partir de ahí Israel, y por ende, entre otras muchas cosas, este es el Dios correcto, y la tierra es nuestra, y somos superiores. Hay un discurso de supremacía muy claro en la Biblia, en el cual luego se inspiraron muchas personas. Y si en cambio leemos las fuentes coránicas, dicen exactamente lo mismo de Ismael. El pacto va por el lado de Ismael es el auténtico primogénito porque lo fue cronológicamente, y por ende lo que tenemos razones somos nosotros, y la tierra es nuestra. Entonces, esto se ve muy claro si uno toma la Biblia como libro de historia, cosa que por supuesto yo estoy muy lejos de considerar, pero hay millones de personas que sí lo consideran, así que vale la pena tener en cuenta que se justifican estas cosas, porque después los muertos son muertos en serie, no son muertos de mentiritas o muertos de literatura. Pero es literatura que produce muerte. Esto es muy interesante, porque uno realmente piensa en las obras artísticas y en las obras literarias como en el departamento de la cultura cuando no del entretenimiento. Eso es cierto, por supuesto. Pero estos discursos, la vida misma es un discurso, tienen una pregnancia hasta el día de hoy que es fenomenal, porque hay millones y millones y millones de personas que creen esto, hay miles y miles y miles de personas que matan por esto o que justifican matar por esto, y hay
millones y millones de personas, entre los cuales que estamos en esta habitación, que de golpe no creemos en este libro, pero fuimos plasmados igualmente en este texto cultural. Entonces, más o menos nos resuena. La Biblia como colección de libros tiene un montón de géneros. Tiene género narrativo, tiene género poético, podríamos decir que tiene género musical, eso los tejilim. Los salmos son poemas para ser cantados y acompañados por instrumentos. Y tiene una especie, no llega a ser un género, pero tiene una subespecie de escritura, que son los toledot. Toledot se puede traducir como generaciones, pero generaciones en el sentido de árbol genealógico, ¿no? En muchísimos libros de la Biblia hay amplias parrafadas donde dice que tal generó a tal, y ese tal generó a tal, y así sucesivamente. A veces en sentido explícito, en sentido, digamos, biológico, pero también hay toledot, hay generaciones en un sentido de construcción política de lo que después va a ser lo que se llama el pueblo de Israel. Digo lo que se llama, porque si leemos entre líneas nos vamos a dar cuenta que la Biblia empieza con la creación del mundo y con la creación de todos los seres humanos. Después resulta que es esencialmente como esa serie, la mayor parte de ustedes es demasiado joven para acordarse, pero esa serie de Yankee Dinastía, esencialmente es la historia de una familia, de pedazos de una familia que se pelean entre ellos y se matan entre ellos, pero no son grandes pueblos, ni grandes ejércitos, ni grandes extranjeros que vienen de lejos, son todos pedacitos de la misma familia y del mismo clan. Eso es algo que muchas veces de la lectura ingenua de la Biblia no se desprende. Entonces, si uno cruza todas las toledot de los libros de la Biblia, tiene una especie de resumen de lo que es toda la historia del mundo hasta, por lo menos, el exilio babilónico, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hacer un esquema, lo primero son los patriarcas. En el librismo se distinguen dos tipos de patriarcas, en sentido general o lato y en sentido específico. En sentido general, hay un primer grupo de patriarcas que es de general. A un rabino no le gusta esto, que son los antediluvianos. La definición, por supuesto, es autoexplicativa, ¿no? Son los que están, son los que se ubican desde la creación del mundo hasta el diluvio, que son 10. No vamos a hacer la lista completa porque es aburrida, pero es bueno saber que el primero, que en realidad no existe porque no es una persona, no es un nombre Adán, sino que viene del hebreo Adam, que es simplemente el humano, el terrestre, el terráqueo, o como lo quieran llamar, que viene de Adamá, que es tierra. Entonces, este supuestamente es el primer hombre, o el primer Ish, el primer varón, y por ende es el primer humano de lo que podríamos llamar prosapia adamita. Somos todos adamitas. Después, si vemos en la Biblia, vemos que hay otras cosas también. Hay gigantes, hay hijos de gigantes con hijos de dioses, hay cosas raras. Pero digamos, los humanos somos adamitas. Después hay toda una serie de patriarcas que nos interesan menos, hasta llegar a Noah, que nosotros llamamos Noé. Estamos, por supuesto, todavía en el Bereshit, en el Génesis. Acá hay un tema que los cristianos hablarían de naturaleza caída, de la caída, de cuando los hombres son expulsados del Gan Eden, del jardín del Edén. Los judíos no hablan en términos de caída, pero sí de una separación progresiva de Dios, por lo cual hay una perversión creciente de la humanidad que llega a un punto en que Dios, si lo queremos llamar Dios, cosa con la cual yo no estoy muy de acuerdo, se harta de la humanidad y dice que va a hacer una limpieza generalizada, lo va a matar a todos por un diluvio, pero va a salvar a un varón, a un Ish justo, que es Noé y su familia. Es el único núcleo familiar que considera Yahvé que estaba en condiciones éticas de sobrevivir y de repoblar el mundo. Él, su familia y, como todos sabemos, los animalitos. Es muy interesante el relato del Génesis cuando aparece Noé, porque estamos en pleno
elemento J y a vista, entonces se representa a supuesto Dios en términos físicos y se soluciona de esta forma una cosa muy simpática, que es una vez que entra la familia de Noé y que entran todos los animalitos al arca, ¿cómo se cierra la puerta? Que supuestamente tenía que ser empujada desde afuera, la puerta de madera. Y dice, bueno, Yahvé la empuja. Entonces, como Yahvé es antropomórfico del documento J, es fácil. Viene el barbudo y la cierra. ¿No? Entonces, hasta acá son los 10 patriarcas antediluvianos. Después vienen otros patriarcas en sentido general o lato, siempre en orden cronológico, que son los postdiluvianos. Quiero hacerles notar antes de avanzar que acá estamos hablando de Toledo, de generaciones y de una humanidad que se va reproduciendo y va poblando, digamos, el planeta. Por supuesto, el planeta para ellos era la cuenca del Mediterráneo y un radio de 1500 kilómetros en Europa, Asia y África, ¿no? Ese era todo el mundo que conocía. Se va multiplicando, hasta que acá son una millonada de personas. Viene el diluvio, que era solamente Noé con su familia. Por ende, a partir de acá, los únicos que vuelven a poblar el mundo son los noáquidas o noágidas, que de nuevo seríamos nosotros. Es decir, una especie de segunda selección de lo que había antes. Cuando se llega al punto del diluvio, que esta tiene fecha, que ponen más o menos 3000 a.C., si no recuerdo mal, 2500 a.C., a partir de ahí todos descendemos de la familia de Noé. Acá son 10 de nuevo. No importa el detalle de los 10, importan dos cosas. Saber que esto termina con Abraham, a todo esto no nos olvidemos que Abraham, según el texto bíblico, viene de Ur, por ende es caldeo, neobabilonio. Esto para los que nos imaginamos a todos los patriarcas como típicos judíos, ¿no? Ni siquiera existía el concepto de judaísmo o de hebraísmo. Sin perjuicio que acá en el medio hubo un patriarca que se llamaba Eber, y se supone que de Eber vienen los Ibrim, es decir, los hebreos, pero es leyenda al 100%, la verdad que no tiene nada que ver con nada. Abraham, dice la propia Biblia, era de Ur de Caldea, por ende era un señor mesopotámico y naturalmente politeísta, hijo de Teraj o Taré, como se le suele, que de hecho es el patriarca que viene antes de él. Y acá en el medio pasa una cosa muy interesante, que bueno, esto lo tendríamos que ver aparte, pero no importa. Los hijos de Noé son Jafet o Jafet, Ham o Cam y Shem o Sem. Y esto es muy interesante porque esta es la forma en que el redactor bíblico explica con más detalle cómo se volvió a poblar lo que ellos conocían como mundo, digamos. En el sentido que los jafetitas son los que están en el cuadrante norte del mundo, esencialmente europeos, blancos, pálidos, llamen como quieran. Cam, y de ahí vienen los camitas, son los del sur, esencialmente los pueblos africanos, los de tez negra. Y Sem son los del este, es decir, son los semitas. Entonces, ya tuvimos a los adamitas, mencionamos y anotarlo porque es demasiado grande el golazo, los hebreos, además eso después se contradice con el propio texto bíblico. Caemos en los noáquidas o noágidas, tenemos a los 3 hijos varones de Noé. Después, paréntesis, ¿no? Ustedes preguntarán, Caín, Abel y compañía, ¿con qué mujeres copularon? O me preguntarán los hijos de Noé, ¿con qué mujeres copularon? Por supuesto, Biblia no es historia, ¿no?
Entonces, ¿qué es interesante? Acá empiezan a aparecer una cantidad de pueblos que luego van a tener una presencia súper importante en la Biblia. Todos pueblos que están o mencionados, o por lo menos en algunos casos, si no están mencionados en el Antiguo Testamento, van a tener un enorme peso en el siguiente Testamento, en el Testamento cristiano, porque esto incluye, por ejemplo, los pueblos helénicos, incluye los griegos, ¿no? Por supuesto que no hay cristianismo sin influencia de griega en Tierra Santa, digamos. Los pueblos camíticos son los africanos, y eso incluye un pueblo que nosotros sabemos científicamente que es camito-semita, que son los antiguos egipcios, que lo llamaban Misraim. O sea, uno de los dos grandes enemigos históricos de Israel sale de un hijo de Noé. Ya esto tiene que hacer pensar. O sea, no es gente que viene de un paracaídas, de una dimensión desconocida, o de no se sabe dónde. Estamos hablando de hijos y descendientes del elegido, del hombre virtuoso, del hombre recto. O sea que gran enemigo, gran pueblo, gran civilización supuestamente enemiga de Israel, Misraim, viene de Cam. Los semitas, por supuesto que asirios, babilonios y demás, todo lo que es Mesopotamia, todo lo que tuvo que ver con el exilio judío, semitas, por ende son descendientes de Sem, también descendientes de Noé. O sea que los dos grandes civilizaciones archienemigas de Israel son sus primos. Esto igual es casi nada, ¿no? Luego de esto vienen los que son propiamente patriarcas en sentido estricto. Que son tres: Isaac, Jacob y José. ¿Todos se acuerdan? Isaac, hijo de Abraham, con Sara, segundo de los 7, si no recuerdo mal, hijo de Abraham. Pero primero en primogenitura para los judíos, porque es el hijo legítimo de la esposa. Mientras que Ismael, que es el que fue el primero cronológicamente, fue hijo de Agar. ¿Por qué? Porque Sara estaba demasiado mayor para tener hijos, entonces, según una costumbre de la época totalmente aceptada, se subrogaba el vientre en una esclava, era una cosa que estaba bien vista, que en este caso era Agar, que era egipcia, era de Misraim. Entonces, el primero en nacer es Ismael. Pero ¿qué pasa? Luego, en el Señor de nombre, como hemos leído todos, Abraham ve que vienen tres señores transhumantes, los hace sentar, le dice: caballeros, ¿qué les puedo ofrecer? ¿Qué necesitan? Y resulta que de esos tres, uno era Dios y otros dos eran dos ángeles. Y a partir de ahí se genera el cambio de nombre de Sarai en Sara, y ya le asegura que va a poder quedar embarazada. Pero para ese entonces ya estaba Agar con el hijo Ismael. Entonces no nos olvidemos que de Abraham, entonces, por el lado de Isaac, salen los que vulgarmente llamamos judíos, y más precisamente deberíamos llamar israelitas, aunque no hasta la generación después. Y esto por Sara, ¿no? Y por Agar, que también se puede escribir con H, sale Ismael, de donde vienen los ismaelitas. Y ya que estamos, cuando muere Sara, Abraham se casa con Setura o Keturá y tiene como 5 hijos más, y entre ellos está Midian o Madián, que es el patriarca de los midianitas. Ahora bien, resulta que los ismaelitas y los midianitas no son más que los árabes. Entonces de Abraham sale 20-23. Israel. Y del otro hijo, 20-23, sale Palestina. Esto, por supuesto, es una grosera simplificación, pero no por ser una grosera simplificación deja de ser cierto, ¿no? Son primos primeros. Primos primeros. Los dos
tanto el Corán como la Biblia están de acuerdo que son hijos de Abraham. Bien. Saben que acá hay un lindo lío con la primogenitura, eso después vemos el tema de Esaú. El tema es que Jacob tiene otro encuentro muy interesante. Durante la noche se trenza con un tipo en un camino desolado y ninguno de los dos logra imponerse al otro y se dan piñas durante toda la noche hasta que dice, bueno, paremos porque ninguno de los dos no termina ganando. Decime tu nombre. Y el contrincante no le llega a decir el nombre, pero le dice que a partir de ahora Jacob puede llamarse Israel porque ha peleado con Dios. Entonces ese tipo con el cual se agarró trompadas teóricamente era Yahvé. Entonces a partir de ahí Jacob se hace llamar Israel. Y a partir de acá, por supuesto, podemos hablar de israelitas. Por supuesto no es lo mismo que israelíes, ¿no? Muy parecido, pero no es lo mismo. De ahí vamos, por supuesto, a la descendencia de Jacob y tenemos a José. ¿A dónde se va José? Bueno, no es que se va, lo venden, ¿no? Otra de las cosas tan éticamente aleccionadoras de la Biblia. Los hermanos mayores, envidiosos de José, lo venden a unos mercaderes como esclavo y termina en Egipto. Termina de siervo en la casa diríamos, del primer ministro del faraón, ¿no? Entonces José termina en Misraim, que es Egipto. Si se acuerdan, Im es plural masculino en hebreo, por eso es porque las naciones generalmente tienen el nombre de sus pueblos. Entonces Egipto lo llamaban egipcios, Misraim. A todo esto Egipto en árabe hasta el día de hoy se dice Misr, la misma palabra pero en singular. Y estos son los patriarcas oficiales. Luego, seguimos con las Toledot. ¿Qué pasa luego de los patriarcas? Con José y sus hermanos tenemos las 12 tribus de Israel. Ahí también pasa de todo. José cede de alguna forma la cabeza de su tribu a otros dos. Hay una hermana que desaparece, típicos procesos patriarcales en sentido sociológico, ¿no? Bíblicos. 12 tribus de Israel. Otro corte histórico. Y acá viene Moshe Rabbeinu, es decir, Moisés, con su hermano Aarón. No olvidemos que si este señor era mesopotámico, era caldeo, Moisés y Aarón eran egipcios por nacimiento, estamos por supuesto hablando de si en la posibilidad de que esto haya existido. No hay ningún registro arqueológico de que toda esta gente haya existido. Esto es importante aclararlo, ¿eh? Ninguna. Cero. La historia es buena. Moisés, de hecho, es nombre egipcio, típicamente. El nombre egipcio es Ramsés, es Re Moses, hijo de Ra. O sea que Moisés es nombre egipcio. Estos dos señores, y en particular Moisés, tiene un encuentro en el desierto con alguien que finalmente se presenta de manera formal como soy el que soy, que viene a ser Yahvé, después de formado en Jehová. No es que Yahvé no apareciera antes en la Biblia, aparece antes porque están mezclados todos los documentos de las distintas fuentes, pero esta es la primera vez que Elohim dice yo soy Yahvé. En realidad primero le dice, es bastante más práctico, porque quiere asegurarse de hacerse reconocer y que lo reconozcan como el mismo Dios que sus predecesores habían adorado. Entonces habla, por ejemplo, de Shaddai, del Shaddai, que es una forma que se suele traducir como Dios Todopoderoso, de forma objetivamente errónea, porque Shaddai significa del desierto o de la estepa, no significa Todopoderoso. Y él, bueno, si lo quieren traducir como Dios, se puede. Los saca de Egipto, andan 40 años en el desierto, esencialmente en la península del Sinaí, cruzan, ¿qué cruzan? ¿Qué cruzan para ir a la península del Sinaí? El mar. ¿Qué mar? Es totalmente
el Yam Suf, el mar de Cañas o Cañaveral. Si estaban en Pi Ramsés, que era en el delta, ¿para que se van a ir al sur a atravesar un mar, más allá de que los mares realmente no se vayan hacia la mitad, no se forman dos mares, sino caminan por el mar. Si estaban en esa altura, caminaban hacia el este y lo que pasaban era por pantanos, cañaverales. Yam Suf es literalmente el mar de Cañas, Cañaveral. El mar Rojo viene de la Septuaginta, es un invento total y absoluto. Después de esto viene el amigo Josué y vienen los jueces. Josué, lugarteniente de Moisés, y los jueces. Dato importante para entender después un poco el Nuevo Testamento: Josué, Yehoshua o Yeshua, es Jesús, Jesús en griego. Es decir, que Jesús no se llamaba Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento se llamaba Josué, o una forma abreviada o variada de Josué, pero no Jesús, que es el nombre griego. Mano derecha de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés no es reputado digno de ver la tierra prometida? Así que muere en el monte apenas logrando divisarla. Acá se rompe el relato del Pentateuco, de la Torá, y empieza la etapa de los jueces, los Shoftim. Pese a que Shoftim se traduce como jueces, no tiene nada que ver con nada directamente legislativo. Eran condottieri militares, digamos, no eran líderes militares. Todo esto también es antehistórico o ahistórico. Y recién después de esto empieza una etapa que sabemos que es histórica, porque es la etapa de los reyes. Saúl, David, Salomón, el reino unificado, los dos reinos separados del norte y del sur, el exilio babilónico y demás. Hasta acá, solamente de acá en adelante, para decirlo mejor, la Biblia empieza a digamos, coincidir con la historia. Ni siquiera la entrada a la tierra prometida por parte de Josué es considerada histórica actualmente, porque no hay ningún rastro de todas esas guerras sangrientas de devastación y de conquista que Josué hace por indicación de Yahvé. Esencialmente el pacto entre Dios y esta familia, si se fijan, estamos hablando de una familia. En un momento esto se agranda hasta ser la humanidad, se achica a una persona y a una familia. De estos tres sale de nuevo toda una humanidad y a partir de acá se achica de nuevo una sola familia. Son todos abramitas. Todos abramitas. Y a partir de acá se achica más todavía. Hasta que quedan las 12 tribus, de las cuales encima se pierde el rastro de la mayoría. Esta es una excepción porque de Moisés, digamos, la prosapia de Moisés no está en el árbol genealógico directo. Esto es una especie de paréntesis, de interrupción que hay. Pero hasta acá estamos hablando de una familia solamente, de un pedazo de la familia. Entonces, ni siquiera el ingreso de Josué en la tierra prometida está teóricamente comprobado, en el sentido de que no hay rastros de grandes guerras y de grandes batallas, ni mucho menos de grandes construcciones arquitectónicas que indicaran que estos reinos eran el imperio que la Biblia pretende que fueran. Era gente bastante humilde, digamos, sobre todo si lo comparamos con sus supuestos enemigos que eran Mesopotamia y Egipto. Ahora bien, ¿de qué sirve todo esto en términos de lo que hablábamos de la violencia de la Biblia, sobre todo la violencia intrafamiliar? Voy al punto y termino. Algunas cosas que son realmente sorprendentes. Acá se sigue la línea más o menos. Sí. No me nombre. ¿Alguien me ayuda abriendo una Biblia, aunque sea digital? Estoy leyendo 2 o 3 fragmentos cortitos. Ahí tenés Sinodal de Jerusalén, ¿eh? ¿Quién quiere leer? No, todo salido, no te preocupes. Arruinada. Por ejemplo, Ezequiel
No, pero esto se lo digo yo porque voy a leer solamente los títulos. Leamos, por ejemplo, 2 Reyes 23:13. Segundo libro de Reyes 23:13. Fíjate en el índice, ahí tiene un índice al principio. Reyes, ¿cuánto sea? Capítulo 23, versículo 13. Segunda Reyes, ¿no? Segundo Reyes, Sí, sí. segundo libro de Reyes. No lo vi. ¿Hicieron una versión digital o se encuentra más rápido? 23. ¿Cuánto? 23, 13. 23, 13. Empieza con el rey, ¿estoy bien? El rey profanó los altos que estaban frente a Sí, Jerusalén. señor, en voz alta. Lento y en voz alta, por favor. El rey profanó los altos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido en Astarte, monstruo abominable de Moab, y a Milcom, abominación de los amonitas. ¿Qué se entiende con eso? Vámonos. El rey profanó los altos que estaban frente a Jerusalén. Lento, lento. ¿Qué profanó el rey? Los altos que estaban frente a Jerusalén. Bien, ¿alguien entiende qué significa ahí los altos? ¿Se estará refiriendo a monumentos? Casi. ¿Si no? Los altos debe ser Elionot en el original. Son los lugares altos. Los lugares altos son sinónimos de lugares sagrados, en este caso de lugares de culto a lo que ellos llamaban deidades paganas, en el sentido que Yahvé, pese a que Yahvé también le gustaba la montaña, pero cuando dice el rey profanó los lugares altos, significa que el rey destruyó los lugares de culto de otros pueblos. ¿Eh? ¿Qué más? Al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte. ¡Stop! ¿Dónde estaba ese lugar alto? Al sur del monte de los olivos. ¿Dónde está el monte de los olivos? ¿Alguien? Al norte del lugar que estaba. ¿Dónde está el monte de los olivos? ¿Ni idea? Jerusalén. ¿Nunca escucharon el monte de los olivos? ¿Huerto de los olivos? ¿Es más familiar? ¿Tampoco? ¿Somos todos paganos? En la traducción que hay a portugués se llama Monte de la Destrucción. Así quedó el nickname por esto que estamos leyendo. Esto está en las cercanías de Jerusalén, ¿sí? Apenas empieza la parte montuosa de Jerusalén, montañosa de Jerusalén. ¿Quién construyó los altares paganos que se están destruyendo? Eso es lo que vamos a leer. Salomón. ¿Quién era Salomón? El rey de Israel. Salomón, el rey más sabio de Israel y el más piadoso. ¿Cómo sería el más salvaje, el más pagano? Y ahí dice cuál era la divinidad. Astarte. Astarte, que viene a ser una encarnación de Asherá y si se quiere también de Isis, en fin, es la típica divinidad
del cercano oriente, divinidad femenina de la fertilidad. Ya que estamos ahí, podemos ir a... No, lee un poquito más ahí. Monstruo abominable, de Moab. Y a Milcom, abominación de los amonitas. Muy bien, entonces. Milcom, ¿quién era? La abominación de los amonitas. ¿Ustedes se acuerdan que Elohim es plural? Piensa que muchas veces está con verbo singular, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas tenía su Elohim, su Eloah. Y acá está empezando a dar nombres y apellidos. O sea, están con nombre y apellido en la Biblia. Fíjense. Amoritas o sidonios. Esto es lo que llamaban tan piadosamente Elohim Ajerim. Es decir, son los dioses otros, los dioses ajenos, que por supuesto son enemigos mortales, y lo único que corresponde que es Yahvé Elohim. Entonces ahí está mencionada Astarte, que es una de las principales diosas de los amoritas o sidonios. Si tomamos los eteos, que luego se llamarán hititas, su principal dios es Tarhum. Si tomamos los secronitas o filisteos, que entre paréntesis históricamente están relacionados con los árabes actuales, tenían a Baal Zebub. ¿A alguien le suena Baal Zebub? Belzebú. O sea, con los siglos, un Elohá de los paganos de esta época pasó a ser uno de los nombres del diablo. Esto significa simplemente Baal, inclusive en hebreo, en hebreo, en arameo, Baal es Señor, en el sentido de divinidad o de poderoso. Zebub, moscas, el Señor de las moscas. ¿Por qué el Señor de las moscas? Bueno, no quiero hablar mucho tiempo con esto, pero había una obsesión con el tema de la carne cocida, digamos. A toda esta gente le gustaba el olor del asado. Y a veces cuando el asado quedaba, digamos, sin comer y se apagaba el fuego, se llenaba de moscas. Por eso participó, probablemente. Los arameos, otros vecinos cercanos, tenían a un señor llamado Rimón. Eso está mencionado. Tenés ahí 2 Reyes 1:16. Ya termino. 1:16. Y le dijo, así dice Yahvé, ¿por qué has enviado mensajeros para consultar a Baal Zebub, dios de Crom? Por eso del lecho al que has subido no bajarás. Por eso del lecho al que has subido no bajarás, pues de cierto morirás. De nuevo, por favor. Y le dijo, así dice Yahvé, ¿por qué has enviado mensajeros para consultar a Baal Zebub, dios de Crom? ¿Qué significa eso de que he enviado mensajeros para consultar? ¿Alguna idea? Que pidiese un oráculo. Exactamente. Ha sido consultarlo como oráculo. Es una forma de veneración del culto. Por ende, digamos de nuevo. ¿Sigo o leo de vuelta? Sí, por favor. Leo de vuelta. Así dice Yahvé, ¿por qué has enviado mensajeros para consultar a Baal Zebub, dios de Crom? Por eso, del lecho al que has subido no bajarás, pues de cierto morirás. ¿Lo traducimos a criollo? Como hiciste tal cosa, ¿qué pasa? Morirás. Tenés que morir. Buscaste el favor de otro, perdiste mi favor. Tenés que morir. Si vas al otro mostrador, tenés que morir. Si no te fulminan desde arriba, me ocupo yo. Tenés que morir. Hay un solo Dios y es el nuestro. La tierra no la dio a nosotros. Correte del medio o tenés que morir. 2000 antes de Cristo, 2000 después de Cristo, es más o menos lo mismo. Tenemos ahí a mano, les juro que estamos terminando. Tenemos Deuteronomio 4:3. Ten paciencia.
Igual digital se encuentra más rápido. Ahora ya estoy dando vuelta. Tengo un poquito de práctica ahí. Prometo que es el último. Ahora digo algo de eso. Dice, ¿no? ¿Encontraste? 4.3. 4. Vuestros propios ojos han visto lo que hizo Yahvé con Baal Peor. A todos los que habían seguido a Baal Peor, Yahvé tu Dios los exterminó de en medio de ti. Bueno, eso está bastante claro. No se necesita mucha interpretación. 1, 2, 3, 4, 5. Esto. Ok. Les digo una última cosa y con esto les cierro la idea. Voy a Ezequiel 25. Ya estamos en un profeta. Les voy a leer solamente los títulos, que por otra parte los títulos son apócrifos, pero es un buen resumen de las parrafadas que no les voy a leer, porque digo solamente la primera, ¿no? Esto es Ezequiel entre 25 y 32. 25 dice, profecía contra Amón. Viniendo a mí la palabra de Jehová, o Yahvé, o Dios, como quieran, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón, profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor. Por cuanto dijiste, muy bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio a la casa, llevada en cautiverio en la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas, y ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio por la tierra de Israel, por lo tanto, de aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, te destruiré de entre las tierras, te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Ger, maldición, anatema. Luego hay una, siempre en 25, a partir de 8. Hay otro tanto, profecía contra Moab, moabitas. Acabamos de leer contra Amón, amonitas. ¿No los escribí? Sí, No. ahí están los amonitas. A partir de 12, profecía contra Edom, edomitas. A partir de 15, profecía contra los filisteos. A partir de 26, capítulo 26 directamente, profecía contra Tiro, los tirios, que entre paréntesis son los que construyeron nuestros palacios porque ellos no sabían mucho de arquitectura. Y así sigue. Ahora, si ustedes me dicen, yo leo la Biblia y parece que esto es una enorme guerra entre poderosos ejércitos de grandes pueblos. Bueno, acá viene el moño de todo el asunto. Ismaelitas y o medianitas. Ya lo vimos. Descendientes de Ismael, hijo de Abraham. No era un gran ejército de un gran pueblo enemigo, eran 4 gatos locos, primos, hermanos. Amonitas, que luego se transforman en los jordanos, son los hijos de Amón. ¿De quién era hijo Amón? De Lot. ¿Quién era Lot? ¿Anyone? ¿Quién era Lot? Me niego a decirlo. Ahí lo googleé. Who was Lot? Que vivía en una ciudad muy divertida y donde lo que sucedía en esa ciudad quedaba en esa ciudad. Los que se convirtieron en sal de Sodoma y Gomorra. Exactamente, exactamente. Otro lindo castigo divino. ¿Qué era Lot de Abraham?
Sobrino. ¿Sí? Familia directa de Abraham. Familia directa de Abraham. Moabitas, son los descendientes de Moab. ¿De quién era hijo Moab? De Lot, sobrino. Amalequitas, descendientes de Amalek. ¿De quién era nieto Amalek? De Esaú. Y nos vamos a esa parte del árbol genealógico que habíamos borrado. ¿Se acuerdan del tema de la primogenitura de Esaú? Ahora lo vamos a ver, sí. Fantástico. Edomitas, los muchachos descendientes de Edom. También Edom, hijo de Esaú, sobrino. O sea, acá estamos todos en el ámbito de tíos, sobrinos, primos, o sea, más cercano imposible. O sea, era por un lado 30, 40 monos, por otro lado otros 30, si lo tomamos como historia, por supuesto, ¿no? Pero sea historia o no sea historia, el mensaje es el mismo. Vamos a ir a los primos de Gualeguaychú y los hacemos pomada, esencialmente. El campito de Gualeguaychú es mío. Con el tío de Gualeguaychú no queremos saber nada. El campito de Gualeguaychú es mío. No me importa, abuela, es mío. No, es mío. Primos, tíos, sobrinos. No grandes pueblos, no grandes ejércitos, nada. Simplemente una familia. Estos otros son un poquito más alejados, pero tampoco tanto, ¿no? Estos son los respectivos Elohim, la mayoría de los cuales fuimos mencionando, ¿no? Que, repito, esta es una de las muchas razones por las cuales Elohim es también plural, porque había muchos, no había solamente uno. Pero en términos bíblicos había muchos, no es que es opinión nuestra. Los amigos amoritas, descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. ¿Se acuerdan? O sea, no ágiles, no es que vienen de no sé qué lugar. Los heteos, vulgarmente llamados hititas, también descendientes de Cam. Los ecronitas, también descendientes de Cam. Los arameos, descendientes de Sem, o sea, todavía más cercanos, semitas. Y los cananitas, que esto en realidad es un dibujo, porque cananitas son todos, porque estaban todos en la misma. Pero a la Biblia le gusta decir que además estaban los cananitas. Los cananitas eran descendientes de Canaán, que por supuesto era hijo de Cam. Lo más gracioso de todo es que cuál era uno de los principales dioses, si no el principal de los cananitas, él. Él es una forma singular de Elim. Elim es una forma abreviada de Elohim. Elohim es una forma plural de Eloham. Es decir, entre ellos hasta se robaban los dioses. Porque el gran Elohim monoteísta, digamos, y monolátrico venía de acá. Entonces, cuando se hablaba de la violencia, y sobre todo la violencia familiar, la violencia con el cercano, la violencia con el primo, la violencia con el hermano, que por supuesto empieza con Caín y Abel, o empieza antes también, ¿no? Porque si te echan del paraíso, que tampoco es paraíso, pero si te echan del paraíso estabas contento solamente porque comiste una fruta. Pero digo, tiene que quedar claro que todo este relato épico, donde parece que se batalla con poderosos extranjeros de cultura distinta, de otro idioma, bla, 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 es todo un problema intrafamiliar. Y con esto cierro con la cita que les puse ahí arriba. Yahvé Ish Milchama, Shemot, es decir, Éxodo 15:3. ¿Yahvé es su nombre? Yahvé o Jehová, Ish, varón, hombre en el sentido de varón. ¿Se acuerdan que mujer es Isha, no? Varón. Milhama, de guerra. Yahvé es un varón de guerra. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Está escrito así, negro sobre blanco. Bueno, muy bien.
Bueno, bravo. Vamos a cambiar la foto. Ah, no, 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 no.